El mundo se encuentra dividido. El rapto ha comenzado. El mundo se encuentra dividido. El rapto ha comenzado. Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy hablaré más sobre este conflicto que ha comenzado en Israel-Palestina por el territorio de Gaza. Y pues al parecer esto está empeorando, no solo en esa zona, sino que esto está provocando tensión y ojalá que no, violencia hacia otros lugares. Comenzamos primero, les invito a suscribirse, es totalmente gratis suscribirse a este canal. Dale clic al cajón donde dice suscribirse y dale clic a la campana de notificaciones. Si aún no estás suscrito, estás cordialmente invitado a suscribirte para que estés siempre atento a las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Ahora sí, voy a quitarme esto, pues como estamos en la temporada Halloween, pues traje un disfraz del gato de la fortuna. ¿Sí? Pero ahora sí procedo a quitarme los guantes para poder hacer esta lectura que es sumamente importante. Comenzamos con la lectura sobre este acontecimiento que yo les advertí que venían 3 guerras, falta una y ojalá no se cumpla, pero esta guerra es como que la que más va a tener más consecuencias trágicas, es lo que siento. Veamos qué es lo que viene para los próximos meses, para este conflicto de Israel-Palestina, bueno, que ha iniciado en Israel-Palestina. Veamos qué es lo que viene. Lo que sí les quiero ya decir algo, que he tenido una visión. Yo veo que va a ser muy difícil, no sé si es el próximo año o el año 2025, que me parece que hay Olimpiadas. Veo muy probable que se cancelen las Olimpiadas, ¿sí? O si no, es que se va a desarrollar parcialmente y va a haber ausencia de algunos equipos, o bueno, algunos deportistas. Y va a estar muy difícil de que se desarrolle de una manera normal como debería ser esta Olimpiada, o algún evento deportivo que haya, sobre todo en Europa, y también en Estados Unidos, que está en riesgo, también por este grupo Hamas, que no solo están en ese territorio de guerra, sino que están como que infiltrados. Y he tenido visiones muy fuertes y ojalá que no se cumplan. No solo que veo atentados en embajadas, en aeropuertos, en instituciones públicas, sino que también, primero, en esta zona de guerra y cerca de esta zona de guerra en Medio Oriente, como que va a haber vuelos cancelados, van a prohibir viajar a estas zonas, ¿sí? Que están en conflicto y cerca del conflicto. Y ojalá que no, pero mi guía espiritual me habla de aquí a 6 meses o un tiempo más, como que van a empezar a cancelar vuelos en Europa por ola de atentados. Ojalá que no. El rapto ha comenzado. Mira la carta que queda aquí. Viene un cambio, pero un cambio drástico, un cambio que va a ser que los humanos, los grupos que están súper separados, van a comenzar a unirse al ver tanta violencia en el mundo. Pero excepto este grupo, porque este grupo al parecer son el mismo demonio. ¿Y qué es el rapto de lo que les he estado hablando? Pues al parecer eso está en la Biblia, que es, al parecer son este grupo que van a comenzar a perseguir judíos, cristianos, católicos que crean en Dios, en Cristo. Veo esa situación como que de venganza por parte de estas personas que tienen sangre fría, totalmente, y tienen como que una idea errónea de lo que es el mundo. El 9 de oros. Esto va a afectar a la economía. Viene una crisis económica mundial. Hasta puede ser que caiga la bolsa de valores. Va a haber una situación, pero no ahora, sino que esto lo veo en el año 2024. Aproximadamente a mitad de año o mes 7. Pero veo aquí un problema de crisis. Todos los precios de los alimentos, de las cosas de primera necesidad,
todo va a subir, todo va a subir, las medicinas igualmente. Y atención que veo muchos, pero muchos hospitales desbordados, no solo por este tema de guerras, sino que también por un tema de que va a haber tantos heridos eh, por estas situaciones de violencia, por esta ola de violencia que no solo va a quedar en Medio Oriente, esto se va a extender a Europa. Europa va a convertirse, y ojalá que no, en zona roja por tantas situaciones de violencia que van a vivir. Veo museos, instituciones públicas, embajadas importantes, personajes también importantes siendo atacados con algún atentado. Y mira, mucha violencia. Este grupo, estos que vienen a ser de la religión del Islam, si no me equivoco, musulmanes, están con ira. Algo ha hecho que les provoque la ira. Y mientras tanto también aquí veo algo. Estas cartas son fatales. La carta de la muerte, dejando en los próximos meses ya no 10.000 muertos, como yo lo acabo de decir hace unos días, sino que veo hacia 2024 más de 30.000 muertos por estas guerras, no solo de la guerra en esa zona, sino que por los atentados que van a haber, porque entre heridos y muertos va a haber como 30.000 muertos. Esto es una guerra mundial silenciosa que nadie quiere ver y nadie se atreve a decir con la verdad qué es lo que está pasando. Exactamente. Aquí veo y vuelvo a repetir. Siento la energía del país de los 50 estados. Busquen en Google qué país es, que aquí no puedo mencionarlo. El país de los 50 estados tiene algo que ver detrás. Y aquí hay algo que se ha desatado. Como que hay, puedo sentir como que una energía de algo que falló. Ya creo que me entenderán algo que falló y algo que sucedió luego. Que más adelante ojalá pueda hablarlo en privado, esto en el YouTube Premium, en el privado. Sí. Lo que les digo aquí, no solo heridos, muertos, dejando a su paso, sino que también muchas personas muriendo de hambre, trasladándose, veo mucha migración, porque los que están en zona de guerra también van a huir hacia Europa, que está más cercano, o también estos países de África, primero, que están en el norte de África, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, que dicho sea de paso, también veo peligro en Libia, en Egipto, veo movimiento, conflictos. Cuidado porque ellos también están creando tecnología y tienen como que un tipo de tecnología, no son misiles, pero son cosas como que muy fuertes, ¿sí? Que puede dejar muertos con estas cosas que están fabricando ellos, este grupo. El líder de este grupo, o quien los dirige, está muy mal de la cabeza. Está con sed de venganza, esta persona. Veo aquí a alguien como que exige justicia, pero justicia no sé de qué, una justicia sanguinaria. Es que les voy a hacer una cruda comparación. El grupo Wagner no es nada a comparación de este grupo, porque estos grupos matan a sangre fría. Este grupo sobre todo, el Hamas. No creen en nadie. No creen en nadie. Con el grupo Wagner al menos creo que se puede negociar, toma dinero o algo por el estilo, pero con estas personas, no. Ellos tienen un pensamiento algo extraño, como que si matan a alguien, rápidamente esa persona a la cual mataron, le arrebataron la vida, inmediatamente reencarna. Es un pensamiento totalmente ilógico. Bueno, esto ya se verá en otra predicción, que sí existe la reencarnación, pero no es de esa forma de la cual ellos piensan. No es así. Y no menos arrebatándole la vida a alguien para hacer que rápidamente reencarne. Eso es locura. Veo muchos negocios quebrando. Me preocupa la situación de Europa. Aquí nuevamente, 7/7, el mes de julio va a ser importante en cuanto a crisis financiera mundial. Y no importa que tú vivas en Latinoamérica, también te va a afectar, pero la crisis, pueden haber muchos despidos a nivel mundial porque las cadenas, las grandes cadenas también van a tener muchas dificultades a raíz de que pase todo esto y se vaya empeorando. Porque aquí veo una situación difícil que se va a dar. Veo muchas personas con temor. En Europa veo un confinamiento como que voluntario. Yo sí les había dicho, sí, aparte de que va a haber enfermedades, veo un confinamiento voluntario. Y aquí es necesario que en Europa, si tú vives en Europa, tengas siempre a la mano documentos, linternas,
pues también productos, alimentos de primera necesidad y que tengas un espacio seguro en casa. Porque aquí veo gente acorralada en sus casas, con miedo a salir en las calles. Veo gente acorralada con miedo a salir y a exponerse. Me preocupa también atentados en metros, en trenes. Yo tenía una visión de un tren como que haciendo explosión. Me parece que es en estos países y ojalá que no suceda. Puede darse esto en Holanda, en Países Bajos, Alemania o en Francia, pero es uno de estos países. ¿Y qué es? Que van a colocar como que una bomba. Veo como un túnel y un tren, algo así, o un metro. Personas en plena calle, a plena luz del día en Europa siendo asesinadas por estos grupos, perdón, por ese grupo. Sí, por este grupo. Ellos están haciendo el rapto, lo que dice en la Biblia. Se van a dedicar a perseguir judíos, católicos, cristianos. Y aquí va a haber una confusión. Yo lo que veo aquí, y esto sí van a tener mucho cuidado en Europa porque va a haber una confusión, más sobre todo en hombres. Mucho cuidado a los hombres que usen barba, que sean un poco de tez bronceada, como ellos, porque puede ser que los confundan con terroristas. Es por eso que les digo, siempre deben de andar con sus documentos en la mano, porque esto veo en Europa. Puede haber confusión. Estoy visualizando una confusión de que quitan la vida a una persona inocente porque confundieron el aspecto físico con alguno de este grupo o de los musulmanes. Por eso es importante que de ahora en adelante carguen sus documentos a la mano, por precaución. Esto hablo más en Europa, porque veo como que personas escondiéndose, el miedo, el pánico se va a sentir en Europa. No importa qué tan nórdico vivas también, en los países como Suecia también va a haber atentados. Mira, es que va a haber infiltrados. Sí, ya se están infiltrando estas personas. Por eso mismo digo que veo aquí confusión porque matan a un inocente en Europa y total que no era la persona, el terrorista, pongámosle el nombre. No era la persona atacante. Carguen con sus documentos. Mucha confusión, mucho desequilibrio económico. En el supermercado también como que la gente va a desesperarse y va a haber restricciones también. Veo restricción de vuelos, restricción primero hacia la zona de guerra. Esta zona, Israel, Palestina, Egipto, van a comenzar a cancelar los vuelos y luego, con las diversas olas de atentado y confusión que se va a vivir en Europa, van a comenzar a restringir los vuelos, mucha restricción en los aeropuertos, mucha revisión también. Y sobre todo a hombres, veo esta revisión estricta. Y a hombres sobre todo que usan barba y tienen como que el aspecto físico de estas personas. Van a hacer como que mucho control, va a estar como que muy controlado los aeropuertos y todo, porque va a haber un pánico total en Europa. Y también en Estados Unidos también veo menos atentados, pero también lo va a haber. Pero en sí, lo más preocupante es Europa. Y las personas del poder también deben de tener mucho cuidado. Veo atentados también para personas del poder. No solo presidentes, sino que personas, puede ser viceministros, personas diputados también, tienen que cuidar sus vidas. Esto está escrito. Y aquí ya no voy a mencionar parte de qué plan es, porque creo que ya está de más mencionarlo. Sale esta carta, como que la carta de luto, de familias. ¿Quiénes están en contra de las familias? Ya les dije. No puedo decir más, solamente hago señales, porque ya saben a quiénes me refiero. Aquí instituciones como que dan la espalda a toda esta alerta y todo va a estar un desorden. Veo aquí también en medios poderosos no diciendo por completo la verdad, una verdad a medias, vendiéndose. Ya está muy clara esta carta. Mucho cuidado también en estadios. Por eso digo que el año, no sé si es en el año 2024 o 2025 que vienen las Olimpiadas, creo que se iba a realizar en Europa, no recuerdo bien, pero después de eso viene también el Mundial de Fútbol, que creo que es en 2026.
Bueno, en cuanto a las Olimpiadas, sí veo que ausencia de algunos equipos, algunos jugadores ausentándose de los países en conflicto. Y también pueda que haya algún suceso dentro, si es que se llega a realizar estas Olimpiadas, puede que haya algún suceso que haga que se cancele o que se desarrolle muy privado, sin público. Veo un cambio aquí, como que va a haber muchas restricciones. En Latinoamérica todavía no he dado las predicciones para Latinoamérica, pero aquí en Latinoamérica lo que va a azotar es la delincuencia y los narcotraficantes, los que venden las sustancias ilícitas. Veo aquí 3 naciones de Europa hundiéndose a raíz de estas olas de atentados que va a haber. Ola de atentados. 3 países como que quedan muy afectados y con las personas entrando en pánico. Yo tuve un sueño y lo vuelvo a hacer presente aquí en esta predicción. Yo veía cómo personas de Europa precisamente eran que arribaban a aeropuertos en Latinoamérica. Veía más personas de pasaportes franceses, españoles, italianos. Y aquí va otra cosa en cuanto a Italia. Italia es extenso, es más grande que los 2 países que he mencionado. Italia tiene una zona como una isla. Yo creo que si llegara a suceder atentado tras atentado, en esa isla podrían ir a refugiarse. Es lo más cercano. Claro, está un poco despoblada esa isla, pero por el momento y por el pánico que va a haber, es como que lo más cercano y lo más rápido, lo más accesible que van a tener que buscar. Porque siento aquí a personas acorraladas. ¿Sabes por qué aquí menciono también España? Y es lo que veo aquí. Porque también van a entrar a España estas personas, estos musulmanes. Veo aquí que como España es creo que uno de los países que más apoya a esta causa LGTB, como que eso también despierta la ira de estas personas sanguinarias. Y aquí van a tener mucho cuidado porque esas personas también van a ser atentados en ese país, en España, por este tema que les estoy comentando, que para ellos simplemente existe hombre y mujer. En cuanto a Francia e Italia, pues tienen lugares importantes. Italia tiene el Vaticano, cerca del Vaticano, veo ciudades importantes con atentados en Italia y en Francia, muy cerca a la Torre Eiffel en París. Ellos se van a centrar en las capitales o en lugares, espacios públicos o lugares importantes que tienen que estar vigilados por soldados sí o sí. Si no, aquí va a haber mucha pérdida de vida humana. No solo que cogen un arma punzocortante y quitan la vida, sino que también con bombas, con otro tipo de artefactos que son desconocidos, pero que también son armas, ¿sí? En Reino Unido. ¿Por qué en Reino Unido? Porque es un lugar importante también para ellos. Así como también veo más países siendo atacados en Europa. Bélgica también tiene lugares importantes, Países Bajos, Suecia. Suecia, ¿por qué? Porque han quemado el Corán y otras cosas más que pertenecen a la religión de ellos. Y es como que ellos han sentido como que Suecia se ha burlado de ellos. Veo mucha violencia, mucha muerte. Y para evitar esto es mejor que estén resguardados. Veo también atención con hombres, sobre todo, que no tengan un oficio, un trabajo estable o que hayan prestado servicio militar. También van a ser llamados porque van a necesitar de personas que defiendan ante tanta ola de terror que se va a vivir en Europa. Y aquí lo que veo también, mientras esté dando todo esto, viene como que un cambio en cuanto a leyes mundial. En secreto, en silencio, trabaja otro grupo.
e instituciones siendo cambiadas. El Vaticano, me habla aquí la carta esta, mira, del Papa. Mucho cuidado en el Vaticano. Puede haber un atentado en el Vaticano o cerca del Vaticano, pero esa es la energía que siento. Ellos van a atacar también por la noche y por la noche va a ser como que mucho más sangriento. Ellos buscan en Europa apropiarse y llenar de miedo toda esa zona. En cuanto ahora sí vamos a regresar al Medio Oriente, veo Egipto, Libia, bueno, ese es el norte de África, pero también están estos grupos por ahí dispersos. Bueno, este grupo disperso ahí. También aquí lo que veo es países como Jordania, Irán, no me acuerdo los nombres porque son tantos países del Medio Oriente, Arabia Saudita interviniendo. Van a estar lanzándose cosas, veo fuego en gran parte del Medio Oriente. Como que las personas o van a quedarse encerradas en sus casas para evitar salir y que los maten, o es que van a migrar lejos para no ser víctimas mortales, porque ellos asesinan a sangre fría, no creen en nadie, no saben dialogar tampoco. Lo de Europa lo veo alrededor de 6 meses, ojalá me esté equivocando, que comienza más fuerte la ola de violencia. Pero ahora, actualmente, en Medio Oriente como que va a haber intervenciones, muchos atentados en embajadas, lugares públicos, mezquitas, en aeropuertos para evitar que la gente escape. Y veo como que gente huyendo a pie, incluso. Ya no por aeropuertos, sino que a pie. Esa es la energía que veo dentro de 6 meses. Ya luego de 6 meses vuelvo a ver qué es lo que viene, pero ya les voy avisando. Me preocupa en Europa estas ciudades: Londres, París, Milán, Madrid. Me acabo de olvidar el nombre de la capital, Bruselas, también nuevamente. Estocolmo, en Suecia. Capitales veo que van a ser más atacadas, porque ellos lo que quieren es que vean cómo, según ellos, en su cabeza, que no están cuerdos, como que una exhibición de lo que pueden lograr, como trofeos. Para ellos es trofeo asesinar a gente inocente, para estas personas que no están bien de la cabeza. Y pues ya les acabo de explicar de qué va a consistir aquí el rapto. Es la persecución hacia judíos, católicos, cristianos, creyentes de Dios, de Cristo. Veo cañones también aquí. Esto es en el Medio Oriente. El cielo totalmente lleno de humo. Edificios destruidos, edificaciones destruidas en Medio Oriente. Y mucho cuidado, porque eso sí, yo ya tuve una visión. Estados Unidos también. Mucho cuidado con que un día la Estatua de la Libertad en el año 2024 amanezca sin cabeza. Porque algo aquí puede ocurrir, ¿sí? Debe de estar en vigilancia esa zona. Nueva York y las ciudades que están a los costados también. Eso es lo que veo, que viene a raíz de este conflicto de Israel-Palestina, que eso no va a quedar ahí, esto va a continuar, y veo varios años esto. Hasta el 2027 yo continúo viendo esto, que se extiende. Y ojalá después del 2027 ya no, pero eso es lo que veo. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte. La suscripción es totalmente gratis. Dale clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también te invito a suscribirte totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, Horóscopo con Clesania. Por aquí dejaré el enlace. La suscripción también es totalmente gratis. Conmigo será hasta la próxima predicción. Esta es la información que quería darles. Y nos vemos hasta una próxima predicción.